Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer a Carlos Juárez Alazábal y a la Fundación del Libro que sostienen este espacio donde podemos discutir justamente estos temas que son los temas de siempre, que están en torno a la literatura y a la crítica. Creo que Marcelo dio en el centro de la cuestión, hablando del centro y periferias, cuando dijo no todos somos Borges. Y creo que la discusión de la tradición empieza por ahí, ¿no? Pienso en Terry Eagleton, cuando él postulaba que la literatura estaba en crisis, y bueno, debemos decir que la crítica argentina viene hace tiempo en crisis, ¿no? Y creo que justamente estos temas de región, regionalismo, las provincias, el centro-periferia, civilización y barbarie, están en ese asidero, ¿no? Donde uno discute las tomas de posición. Y pensaba en esto, en el centralismo que ocupó Borges durante mucho tiempo, y justamente desde el campo intelectual, David Viñas, allá con la revista Contorno, planteó la primera diáspora de discusión y implantaron dentro de ese esquema a Ar. Era Borges o Ar, ¿no? Las dos formas de posibilidad que tenían los escritores de escribir, y de escribir justamente con el lenguaje. Pues en definitiva acá la gran discusión es la lengua. Podemos hablar de todos estos temas, de estos conceptos y todo eso, pero el gran problema que tiene el escritor es con la lengua. Y la lengua responde de alguna u otra manera al lugar donde vive. Hablando de esta cuestión de Borges y Ar, para que veamos, ¿no? Las crisis que se viven constantemente en el campo intelectual, es interesante ver la misoginia que hubo durante mucho tiempo dentro de la academia y justamente en la construcción de estos aparatos teóricos, porque casi no aparecían las mujeres, como decía recién la Tere o Guillermo. Mucho tiempo se necesitó para que aparecieran voces emergentes, utilizando las tipologías, ¿no? Culturales de Williams, para que aparezca aquello Alicia Genovese con la doble voz, o Josefina Ludmer con el cuerpo del delito, ¿no? Que empezaron a marcar otras formas de lectura. Pero volvemos de nuevo a esta discusión de la antítesis de Roberto Ar y Borges, porque justamente David Viñas, mucho tiempo después, otra vez generó otra crisis en esta cuestión, hace unos 10, 12 años, en una entrevista que le hacen, y le responde a uno de los periodistas que si lo apuraban, él decía que era mejor Rodolfo Walsh que Borges, ¿no? Que había que reemplazar a Borges. Es interesante justamente estos deslizamientos en torno al campo intelectual y cuando se van conformando los cánones, o los corpus, o la construcción de las tradiciones. Y es interesante también poder escuchar a los compañeros y las compañeras cuando vienen pensando qué van a decir acá, y eso es interesante porque eso de alguna manera nos permite no resolver las discusiones estas en torno a estos temas, sino ampliar justamente la mirada. Y medio para cerrar esto de tradiciones, porque yo pensé en mi charla en 4 momentos. Tradición, sin lugar a dudas que era el tema que tiene que ver, la pampa en sí, cómo se insertan esto de las tradiciones, después algo que se tocó ayer que es importante, que son los mitos, y por último el lenguaje. Pero quisiera tomar 2 o 3 cosas que se dijeron en estos días de debate, que me parece justamente dan con esas tensiones, esas desviaciones que hablaba la gringa acá, la tele. No, porque de alguna manera coincide con eso. Edward Said dijo que la cultura es un campo de batalla, y creo que eso tiene que ver con todos los temas que estamos discutiendo. Pero yo me quedo con una cosa que dijo Osvaldo Picardo el otro día, que también lo repitió la Tere, es que en la literatura entra la política, entra la historia. Si no tenemos en cuenta en eso, no sé de qué estamos hablando. También Marcelo Ecker ayer hablaba, y cuando planteaba la cuestión de la economía también entra en la cuestión de cómo se mercadea la literatura, cómo se produce, cómo se publica, cómo se distribuye el material. Y creo que eso, lo hablábamos justamente después del panel con Marina Cohn, decíamos, ¿y eso de qué depende? Y depende del campo del poder. Es decir, toda esta trama se resuelve justamente de estas discusiones de toma de posición en el campo político, que tienen incidencias en el campo de la cultura. Y los escritores estamos insertos en ese campo de cultura, donde justamente funcionan todas estas discusiones y estos debates. Pero, en definitiva, pensando justamente en estas discusiones, de alguna u otra manera las tradiciones nos permiten sujetarnos, anclarnos a un lugar y desde ahí poder hablar, ¿no? Para hablar, de alguna manera hay que construir una especie de relato. Y yo ya tengo un problema con la provincia de La Pampa.
porque la pampa o pampa es una palabra quechua, que no es de nuestra región, que significa llanuras sin árboles. Le pasa lo mismo a los patagones, que eso lo hemos discutido largamente, ¿no? Ya nos están nombrando desde afuera, ya me están diciendo que yo soy pampa, pero con un vocablo que no corresponde a mi región. Y es interesante observar cómo ha sido el recorrido de la pampa en su construcción del relato, ¿no? El territorio ese que es un relato, como decía Paul Sumter. Tiene una parte pro-araucana, ya la araucana también es una construcción de arcilla, donde nos cuenta un poco todo ese proceso en Chile, pero también tiene la presencia del hombre americano, el hombre reconocido en nuestro territorio, data de 8.600 años atrás. Ya hacían dibujos rupestres, por lo tanto ya de alguna manera la literatura, entre comillas, que iba a ser pampeana, ya estaba marcada en esos gráficos, en esos dibujos. Luego hay, después de esta cuestión pro-araucana, que está vinculada justamente con el Cune, con los tehuelches y todo eso, nos relaciona con Patagonia no solamente por estas cuestiones, sino también como era el territorio de la Pampa Central, que no llegaba hasta el río Colorado como ahora, sino llegaba antes hasta el río Negro, y teníamos salida directamente a Chile a través de Mendoza. O sea que también ahí podemos entrar en una discusión geopolítica, ¿no? De cómo se van conformando justamente estos imaginarios o estos lugares imaginarios que después trascienden en la discusión política y cultural. Pasada esta etapa, vienen los mapuches y los ranqueles que de alguna manera empiezan a nombrar el territorio, empieza a tener sentido nuestro lugar donde vivimos. Y ellos vienen con todos sus cancioneros, con todas sus ceremonias, y de alguna manera eso ya se empieza a encarnar en el territorio de la provincia de La Pampa. Hay una etapa donde la provincia es contada, bueno, la provincia no, el territorio, disculpen, por los viajeros, aquellos que pasaban por la provincia de La Pampa, como Luis de la Cruz, Santiago Avendaño, como Manuel Prado. Digamos que es la primera vez que se empieza a contar desde aquellos que veían qué era o cómo era La Pampa. Después tenemos un registro medio parecido que pasa con la Patagonia, ¿no? Pero voy a hablar de La Pampa, nada más, ya que por ahí tire conexiones textuales porque me interesa mucho eso. Después viene, ya esa sería más o menos la parte histórica, la parte medio de recolección de las primeras informaciones de cómo era el territorio. Después ya viene la parte, digamos, novelada, donde aparecen Lucio Mancilla y Estanislao Ceballos, escribiendo varios de los libros, como Una excursión a los indios ranqueles, La conquista de las 15.000 leguas, Viaje al país de los araucanos, o algunos muy significativos, como Calfucurá y la dinastía de los Piedras, Curá, Painei, la dinastía de los Zorros, los Nor, y Remu, reina de los Pinares, ¿no? La provincia sigue siendo contada por gente de afuera, es decir, todavía los escritores nuestros no aparecen. Pero bueno, ahí se empieza a consolidar de alguna manera la migración interna, que va a ser la matriz criolla, y viene también la inmigración externa, que va a ser la Pampa gringa. Y digamos que hay dos momentos históricos importantes en la provincia de La Pampa, que es en el año 1942, cuando Josefa Poncela, descendiente de Ranqueles, publica su libro La cumbre de nuestra raza. Es interesante porque allá, en el 42, en esa década, había un gobernador en el territorio nacional que le escribía un poco los textos a Enrique Steven y era una especie de comandante, ¿no? Era un desafío desde la raza hacia la cuestión de gobierno institucional, pero también un desafío de una mujer discutiendo y defendiendo su raza. En el año 55 se publica la primera colección importante, que es Plumas y Pinceles de la Pampa, de Rosa Morán, donde de alguna manera se empiezan a ver pintores, escritores pampeanos, poetas y narradores, ¿no? Es la primera antología donde de alguna manera aparecen, se identifican esas referencias. Y en el 57 aparece el grupo Joven Poesía de La Pampa, y ahí sí empiezan a emerger las voces que muchos de los que están acá conocen, ¿no? Agustín Ortiz, Ela Morisoli, Ana Lasalle, un montón de escritores que empezaron a hacer el recorrido y a escribir sobre La Pampa. Pero es interesante ver, ¿no? Esta situación, ¿no? De haber sido escrito por otros y después tratar de elaborar una poética que nos identifique y que de alguna manera nos ponga en el lugar. Pero ese es el gran problema. Decía Pampa
quechua. La Mamut Mapu, mapuche. El territorio nacional de la Pampa Central, provincia de Vaperón, nos llevamos en un momento, y provincia de la Pampa. Entonces, entra en crisis también la cuestión de identidad. ¿Cómo me identifico dentro de todos esos nombres? Bueno, una acumulación y uno va decidiendo justamente dentro de este funcionamiento de las tradiciones, y las tradiciones se arman justamente con la biblioteca, con los escritores y con los escritos, ¿no? Y ahí quiero pasar a la parte de los mitos. Y ahí lo voy a reivindicar, como hizo Borges con Lugones. Borges él mismo lo decía, que en el principio de la literatura está el mito y en el fin también está el mito. Y quiero hacer dos referencias de dos textos nada más, para que veamos que a veces uno cuando quiere limitar una literatura nacional, la literatura argentina, a veces trasciende la escritura y se transforma en universal. Un ejemplo es la Ofelia del Oeste de Era Morisoli, musicalizado por Delfort Sombra, donde dice: sola por los bañados, sombra del agua, ay que duros tus ojos de águila, en el sopor siestero, ebrio de resolana, retortuñal adentro, te vi pasar, cantabas. Es decir, si uno piensa en Ofelia, sin lugar a duda aquellos que han leído ya lo identifican con la Ofelia de Hamlet, ¿no?, de Shakespeare. Justamente esa Ofelia que andaba por esos campos estaba loca, o como se dice allá, inocente, y se encuentra con Morisoli caminando, y surge esta Ofelia que él de alguna manera toma como patrón, la Ofelia de Hamlet, y escribe este poema que después se transforma en canción. Es decir, acá tenemos la literatura pampeana vinculada a la tradición inglesa, ¿no? O sea, aquí ya pegamos unos saltos. Es decir, saltamos un problema, que esa es la cuestión de acá. Y ahora voy a otro poema de Juan Carlos Bustrias Ortiz, 44ª palabra. El libro del Guempín. Guempín es una palabra mapuche que significa dueño de la palabra. Y voy a leer 2 o 3 fragmentos para justamente vincularlos a un mito. Bardo Juan Yanca, nunca digas nada, y allá en el sur cambiaste tu tierna alma para ejercer virtud con tu palabra, para engendrarle un brujo a la guitarra, un brujo de oro del quitral del agua. Allá en los berros fue, o allá en Campana Maguida, o no tal vez en la ventana, tan de curá en curá, de rayén de hada. Reían, con sus rostros de águila, los brujos dueños de la Salamanca. Bardo Juanyanca, nunca digas nada, que allá quedó nevándose tu alma. Sin lugar a duda este texto nos remite al pacto de Goethe. Acá el penca cambia su alma para tener el manejo de la palabra, ¿no? Y bueno, ahí está la literatura pampeana vinculada a la literatura alemana. Y ahora voy a la cuestión del lenguaje. También voy a leer un pequeño textito para darle asidero y terminar con los ejemplos. Me gusta ser didáctico. Está bueno las teorías y todo eso, pero es interesante mostrarle a los amigos que están escuchándonos los ejemplos en sí, ¿no? Teniendo en cuenta la sistematización de conocimientos, la elaboración de recursos y categorías de análisis, es posible entrever que algunas nociones prescriben y caen en desuso, otras se reciclan. El campo intelectual, a modo de usina, frecuentemente concibe e innova herramientas para explicar el comportamiento de la literatura. Hay una cuestión que los estudiosos y los mismos creadores tienen bien en claro, y es que la literatura es un organismo que se revela cuando encuentra encorsetamientos y se evade, huye de la cárcel del orden del discurso. Prefiere y elige el proceso abierto, dialógico, inclusive, la inmolación de sí misma para reinventarse. Cada tanto se tiene una renovación de ideas, toda episteme responde a su tiempo histórico, por lo tanto hay cambios de paradigmas, el saber es dinámico, por eso se gestan nuevas teorías, otro metalenguaje para la investigación, y estos reacomodamientos suceden acorde a la funcionalidad del arte en el mundo. La literatura, en tanto producción discursiva, posee capacidades que le permiten en cierta medida salvar la cohesión del lenguaje. El lenguaje literario como producción simbólica cuenta con numerosos instrumentos para escaparse del lenguaje hegemónico. Roland Barthes nos dice que la literatura es un modo de hacerle trampas a la lengua. Entonces, que nos sirva como corolario para intentar comprender las concomitancias en la frontera de la lengua, donde se deshacen, pareciera, las reglas y principios que ordenan su funcionamiento, pero como si fuera una verdadera metamorfosis, modifica y amplía su registro, reingresando nuevamente al circuito de la misma lengua, devenido en otro, donde permanece anclado el significante, ya que los significados pasan. No hay equivalente
sino un fenómeno complejo, híbrido, que cambia al primero y también a sí mismo, fundición en la fundación, y lo único que le resta en esa dialéctica es esperar su pronta institucionalización para su continua destrucción y renacimiento. Roberto Juarros escribió: cuando un lenguaje se extravía en otro lenguaje, cada palabra o signo clausura su lugar. Lo disimula, como si alguien cerrara su casa para que nadie la ocupe o despoje mientras dure su ausencia. Pero ningún signo o palabra vuelve nunca a su sitio. Cuando un lenguaje se extravía en otro, también el otro se pierde en el primero. Tal vez por eso cada palabra o signo debe volver a nacer constantemente en otra parte. En lugar de una palabra es siempre otra. Y voy a los tres ejemplos cortitos de autores pampeanos. Edgar Morisoli, en Pliegos del Amanecer, nos va a decir: poco, muy poco sé de lo que enseña el gran libro del mundo, ese texto infinito cuyas palabras son las criaturas de la tierra y el aire, de la piedra y el agua, porque ellas dicen, todas ellas dicen, y nosotros tenemos que aprender con paciencia a escuchar esas voces. Juan José Sena, un narrador, en su libro La última noche del imperio, publicado en el 77 en la Universidad de Panamá, y en el 92 en La Pampa. Para contar un cuento no se necesitan nada más que palabras. Y las palabras, cuando uno las llama, por lo común vienen corriendo. Aunque a veces se hagan las remilgadas. Y eso pasa con las más jóvenes, las recién venidas, las que apenas uno conoce. Siempre terminan por venir. Están jugando como mariposas allá adentro. Uno tiene que hacerlas bailar, atarlas con un hilo de seda, soplarlas de un rincón a otro, pesarlas sobre la balanza del oído, acariciarle sus lomos como si fueran animales domésticos. Las palabras son como las personas, tienen cada cual su carácter. A veces prestan ayuda, a veces se vuelven egoístas. Esta noche me cuesta trabajo hacerlas venir, pero tarde o temprano, aunque sea a los tirones, tendrán que ir apareciendo.